Hola, buenas noches, amigos. Elizabeth, la desobediente, y todos desde de la A a la Z, todos mis amigos de la A a la Z, bienvenidos a Venezuela Late, este espacio de X que estimula las noches de domingos con debates sin ataduras y análisis que van directo al grano. Les saluda, por supuesto, Débora Sacha y gracias por estar aquí. Esta noche nos acompaña una de las voces más lúcidas y valientes del panorama político, Maybor Petit, politóloga, con su inteligencia afilada y su compromiso férreo con la claridad. Maybor nos guiará por un diálogo honesto, profundo y sin maquillaje sobre los retos que hoy enfrenta nuestra Venezuela y los retos que tenemos por delante en todo el mundo. Así que prepárense, conecten sus audífonos, suban el volumen y únanse a esta entrevista de Venezuela Late. ¿Listos para reflexionar, debatir, despertar conciencia juntos? El micrófono es tuyo, la desobediente y Elizabeth Sánchez Vegas. Hola, hola. Buenas noches a todos, bienvenidos. Caramba, yo les voy a repetir las palabras de Maybor. Aquí no se vende humo, así que creo que va a ser un programa bien interesante y directo como es ella, ¿verdad? Porque Maybor tiene una extraordinaria combinación entre una persona con un humor bien agudo y un conocimiento profundísimo de las cosas. Ella es una mujer muy, muy inteligente, la verdad. O sea, basta escucharla y ver sus análisis a ver, el tejido que ella hace de la información es extraordinario. Y de verdad que, pues, siento a ver, como les dije el domingo pasado, nosotros teníamos la idea al principio, cuando comenzamos nuestro espacio, de traer, por supuesto, un montón de gente que nos ilustre sobre Venezuela, qué hacer, cómo hacer las cosas y qué es lo que realmente ocurre, porque pasan muchas cosas en los sótanos 3 y 4 de las que pues nosotros como ciudadanos no nos enteramos, ¿no? Pero bueno, decidimos que ella volviera también, porque es que tiene mucha información, es una mujer que investiga las cosas al detalle y si lo dice es porque es así. Es la persona menos especulativa del planeta. Entonces, pues aquí la tenemos con nosotros de nuevo y estamos expectantes de la información que ella tiene, porque de nuevo es muy inteligente y está muy bien informada, así que magnífico, por ahí la veo. Eli. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos. Poquito a poco se van a ir sumando, yo lo sé. Maybor ya la vimos por ahí, está como listener. Débora, para que le envíes el micrófono y ella lo acepte, ¿no? Sí, le estoy enviando el micrófono. Vamos a esperar que lo acepte, si no, se tiene que volver a bajar y a subir, entrar al espacio, porque le he mandado 3 veces el micrófono. No sé si pasa algo, como siempre en estas space, suceden cositas de última hora, pero ahí la tenemos. Ahí está, sí, lo importante es que está ahí, ya yo creo, ahí está como speaker, perfecto. Entonces voy a proceder, señores, a leer brevemente una pequeña introducción por acá y de verdad que hay que agradecerle a Maybor porque la estaba viendo hace un ratito, eh, bueno, conectada, es que no para. Estaba con Eric Fajardo en una conversa súper interesante, planteando una cantidad de cosas que yo decía, "Ah, Dios mío, se las planteamos aquí". Pero bueno, déjame arrancar como todas las noches o como todos los domingos. Buenas noches, amigos. Esta noche regresa a Venezuela Late, una de las voces más serias y mejor documentadas del periodismo venezolano, Maybor Petit. Para quienes todavía no la conocen, porque sé que tenemos algunos amigos nuevos, Maybor es periodista de investigación y politóloga radicada en Nueva York. Lleva años siguiendo con rigor y gran valentía los hilos más ocultos del poder. Litigios en cortes federales de Estados Unidos, redes de lavado de dinero, crimen organizado transnacional, deudas ocultas, PDVSA,
subasta de SIGO, bueno, entre otros. Mientras muchos se quedan en la superficie, ella va a los documentos, a las conexiones y a las consecuencias reales. Cuando estuvo con nosotros el domingo 2 de noviembre, Nicolás Maduro y Cilia Flores no estaban presos. Delcy Rodríguez todavía no había asumido el poder interino y Venezuela parecía seguir atrapada en la misma inmovilidad de siempre. Hoy cambió de forma drástica. Nicolás Maduro y Cilia Flores están en una cárcel federal en Nueva York. Delcy Rodríguez intenta administrar una nueva etapa. Y el país se mueve entre tensiones, reformas, licencias, petróleo, Citgo, transición, liberaciones y profundos reacomodos de poder. En medio de ese nuevo mapa, María Corina Machado sigue siendo la gran referencia política de la oposición democrática venezolana y figura central de esta hora decisiva. Lo que parecía inmóvil se movió. Lo que parecía lejano hoy está pasando. Y precisamente por eso la voz de Meibor importa tanto esta noche. Meibor es de esas periodistas a las que la gente quiere volver a escuchar, no por moda, sino por respeto. Así que esta noche estará con nosotros, ahí la tenemos, para hablar de los desafíos que enfrenta la transición pacífica en Venezuela en un momento en el que hacen falta menos consignas y más inteligencia, menos ruido y más lectura de fondo. Meibor, querida, gracias por estar de nuevo con nosotros. Bienvenida a Venezuela Late. Adelante. Muy buenas noches a todos. Para mí realmente es un placer y una oportunidad de poder comunicarme con venezolanos y otros amigos de la causa de Venezuela a través de esta vía y explicar un poco nuestra visión que la hemos venido documentando por años y que, a ver, yo creo que tenemos que pasar el switch y empezar a entender lo que está pasando. Nosotros estamos en este año 2026 con el inicio de el segundo cuarto de siglo XXI. Y tal vez tenemos como país, como sociedad y como seres humanos los más grandes desafíos que hayamos podido tener en la historia. Y esto que estamos observando, muchos hablan de una transición, otros hablan de tutelaje, otros hablan de colonialismo, del neoimperio, es decir, hay adjetivos calificativos para lo que está ocurriendo en Venezuela muchísimo, pero detrás de eso, más allá de que pues la libertad de cada quien lo pueda denominar como mejor crea conveniente, yo creo que debemos entender es lo que hay detrás de los hilos. Y siempre refiero que es importante saber y aceptar porque lamentablemente para nosotros que lo hubiésemos querido, pero Venezuela no es el ombligo del planeta Tierra. Venezuela es una parte estratégica que hoy en día, a raíz de lo que está pasando a nivel global, adquiere un significado estratégico energético, siempre ha tenido un rol en épocas de guerra, pero esta guerra que se está observando, que se está experimentando, tiene unas características diferentes que las diferencian justamente, y perdón con la redundancia, de lo que veíamos el siglo pasado, aunque hay una reminiscencia de algunos mecanismos por los cuales se hace la guerra y se mantiene la guerra, más allá del tema de la industria de armas, etcétera. No entremos en esto, vamos a enfocarnos para entender el rol de Venezuela y el por qué estamos donde andamos. El modelo que se ejecutó en Venezuela no nació de la entraña venezolana, sino que fue impuesto desde afuera. Entonces hay mucha gente que dice, ¿cómo es posible que Estados Unidos decida cómo se va a gastar el dinero del petróleo que está vendiendo? Muchos dicen el gobierno, yo me niego a eso, yo digo el régimen, ¿ok? ¿Por qué? Porque los regímenes tienen también unas características particulares que los modelos de gobierno planteados, por lo menos algunos en América Latina, no los rechazan, pues son negatorios. Y Delcy Rodríguez es una presidente, como llaman, interina, pero a la vez es parte del régimen y para nosotros es parte de una estructura criminal.
Pero independientemente del concepto que se esté manejando desde el punto de vista constitucional o legal en Venezuela, debemos entender el proceso desde afuera y no desde adentro, porque no somos el ombligo del mundo, sino que somos una unidad que se mueve en toda esa estructura. Estamos frente a un conflicto prolongado que va a traer muchas consecuencias. Ese conflicto prolongado en estos momentos se debate tal vez o en el estrecho de Hormuz o en Irán, en el Líbano y en las zonas aledañas a el Medio Oriente, pero tiene el mismo propósito y los mismos protagonistas. Estamos hablando de un conflicto, de una guerra que viene desde hace muchos años entre una hegemonía de Estados Unidos y una hegemonía que quiere suplantar el hegemón, que es China, y China a su vez se alió con Rusia y con Irán y otros países, ¿ok? Eso es lo que estamos viendo. En Venezuela, a ustedes les extrañaría muchas cosas que a lo mejor no se dicen, y no se dicen porque no se quieren decir, o porque no vale la pena decirlo, o porque estamos envueltos en una enorme cantidad de propaganda y de desinformación organizada y estratégicamente distribuida para confundir, para que la gente no entienda lo que está pasando y crea que definitivamente somos el ombligo del planeta. Número uno, ¿qué se está haciendo en Venezuela? O sea, ¿qué se trae a Maduro? Estamos muchos satisfechos. Queremos que se dé un caso en la Corte del Distrito Sur de Nueva York lo más transparente y limpio posible para quitarle la herramienta a los aliados de Maduro para sabotear, que ya lo están haciendo obviamente, pero para decir que eso no sirve, de que eso fue politizado, de que eso fue tal y cual. La idea es que, y ojalá que se produzca en estos términos, sea limpio y transparente. La fiscalía va a probar más allá de la duda razonable que estos dos individuos son culpables de lo que se le está acusando, que no es un asunto político, como dicen en Caracas, sino que es un asunto de crimen organizado transnacional, como dicen en Washington y a su vez en Nueva York. Eso es una parte del problema. Si digamos aquí el escenario con todas las variables. ¿Qué es Venezuela? Venezuela es un pueblo aguerrido que ha trastocado todo para lograr la libertad. En buena medida, una parte de los ciudadanos sí. Pero, ¿qué es lo que es Venezuela? Y ahí hago hincapié. Venezuela, por años, pero particularmente con el chavismo, ¿por qué? Porque el chavismo lo impone desde el Estado, se convierte en una sociedad extraída por actores que operan en nodos, en cadenas, con actores externos e internos, obviamente, y que hacen una cocción, o sea, para que la gente lo entienda, sacan la fibra institucional y la penetran como está ocurriendo con otros países. Yo en estos momentos me encuentro en México y en México esto ocurre, pero aquí hay 135 millones de personas que ellos han contado, a lo mejor hay más. Y en Venezuela somos un país pequeñito, pues, con menos gente que tampoco sabemos cuántos somos porque el chavismo incrementó el número de entregas de cédulas de identidad para ganar aquel referéndum que no lo ganaron, pero que ellos dijeron que lo habían ganado en el 2004 y de ahí en adelante nadie sabe exactamente cuántas personas hay en Venezuela porque no podemos guiarnos ni por la entrega de cédulas, ni por el censo del 2010, ni nada de eso. O sea, nosotros no sabemos cuántos somos. Aquí dicen ellos que son 135 millones, con lo cual pues hay 100 millones más que nosotros si tuviésemos 35 millones, cosa que yo todavía no lo puedo afirmar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Empieza a mezclarse y empieza a hacerse dentro de lo que son las sociedades con economías dependientes de la renta petrolera, enfermas de la llamada maladía holandesa, es decir, del rentismo, del clientelismo, un elemento anexo que es el crimen organizado transnacional en todas sus vertientes,
que va desde los famosos planes que utilizan al Estado para garantizar su propia seguridad y por ende utilizan al Estado como una herramienta para su propio negocio, hasta un corrupto en la alcaldía de Chichirivichi que pues se agarra la plata y los otros no lo denuncian y se le perdona. Es decir, se le permite que delinca, pero en base a que ese delito sea eh, aceptado por algún grupo que lo apoya y que quiere un beneficio de ese grupo. Así empieza a trastocarse las coadyuvadas por el crimen organizado transnacional y esto es gravísimo. Nosotros no tuvimos, porque no estábamos en capacidad o porque no se entendía o porque se carecía de las herramientas para luchar contra eso desde el principio y esto vino instalándose en una buena parte de la psiquis colectiva y se convirtieron en engranajes propios del crimen organizado. Hace apenas una semana y media yo estaba en Hungría y me conseguía un grupo de venezolanos que estaban por allá y me decían que uno de los que con los que ellos habían conversado, estoy hablando de gente que está todavía en Venezuela, pero estos muchachos estaban allá en Budapest, me decían, mira, una gente con la que nosotros conversamos y me mostraron los textos, ¿no? Ellos nos dicen que estaban mejor con Maduro que con Delcy. Entonces les pregunto, ajá, ¿y qué es la argumentación que ellos dicen de por qué estaban mejor con Maduro que con Delcy? Sí, porque es que con Maduro, es decir, antes del 3 de enero, fluía más dinero proveniente de la industria criminal, obviamente sí, porque era en efectivo, pero se movía. Entonces ellos se movían en el renglón de lo que se podía. Y ahora no, porque le tienen miedo a los gringos y entonces nadie hace nada, pues entonces la situación económica empeoró. Y esto, por supuesto, es así como lo estaba planteando este chico y la conversación que tenía con varios allá en Venezuela. ¿Pero por qué? Justamente porque la economía legal en Venezuela se disminuyó y se limitó y fue arrebatada por la economía ilegal, la economía del crimen. Y eso marca directamente el quehacer de la gente. En líneas generales, cuando uno observa lo que está haciendo los Estados Unidos para tratar de operar esta corporación criminal pues que no solamente toca y convierte al Estado en una herramienta, sino también a una parte de la sociedad por la economía ilegal, ¿ok? Por los dólares. Y eso empieza entonces, y yo le pido a ustedes que reflexionen, cuando hay una facilidad de entrega de fondos que vienen de la industria criminal, pero que terminan siendo aceptados por la necesidad a la cual ha sido sometida la población por las pésimas condiciones que además son estratégicas de pobreza que imponen este tipo de regímenes. Entonces eso hace que haya una aceptación del dinero porque es mi mecanismo de subsistencia, es por esto, por aquello y tal. Esto está pasando en estos momentos y creo que es una de las grandes preocupaciones que debemos entender. Está una guerra global que va a ser prolongada, es decir, que no tiene fin. Hay unos hegemones peleándose los espacios, esferas de influencia y todo esto. Y en nosotros tenemos a un país que está queriendo tutelar, vamos a decirlo así, para, según la posición de los Estados Unidos, es para acabar con la amenaza a la seguridad nacional y a los intereses de los Estados Unidos. Pueden discutir todo lo que quieran en relación que si era el petróleo, que si era el oro, que si era la química, ta, ta, ta. Esa es la posición oficial y la doctrina de seguridad nacional. Estructurado, cuya naturaleza está basada en una relación estratégica y esa gente que forma parte de esa relación estratégica sabe que si cede es su eliminación existencial. Eso es lo que es el chavismo hoy en día, que tienen el control de la violencia legal e ilegal del Estado.
que tienen el control de una parte de la economía y que no tienen el control de los dólares que están comprando o poniendo por la venta los Estados Unidos, pero que están bajo un fondo y ese fondo para distribuirlo se ha discutido cómo se hace para la distribución, que si van a comprarse los aparatos, ya se aprobó la CAF para que haya dinero de eso que se robaron los Betancourt, los otros, los del Derwish, etcétera, de las empresas eléctricas, de la emergencia eléctrica. Eso ahora lo va a poner la CAF y lo va a poner con unos fondos que van a ser controlados, etcétera, etcétera. Pero todo eso es para resolver los graves problemas. Graves problemas son los apagones, los hospitales, es la educación, desde el punto de vista del engranaje y operatividad del régimen, del Estado, y el hambre. Pero el hambre pasa también por una cadena, porque ¿cómo resuelve Washington el hambre en Venezuela? ¿Tirando paquetes de comida en el aire para que lo agarre la guerrilla y los venda? ¿O la gente que lo agarre va y los venda, como pasó en Siria, como pasó en muchos otros lugares? ¿O por el sistema patria? ¿O mandándole un cheque a cada uno? ¿O una transacción de CELE? O sea, ¿cómo se resuelve desde el punto de vista logístico que un porcentaje que nadie sabe de 20 o 30 millones de personas reciban un beneficio de la venta del petróleo en las condiciones nuevas, en el esquema nuevo que está operando? Son muchos los retos logísticos que hay, porque Estados Unidos tiene que confiar en el chavismo para poder distribuir, pero nadie en su sano juicio va a ir a confiar en los chavistas, o al menos yo no lo hago. No sé si usted lo hace, pero en mi caso, no. Yo en los chavistas, cuando yo veo un chavista, ya yo sé que ahí hay algo mal. Entonces, ¿cómo hace los Estados Unidos para eso? O sea, ¿y cómo hace para desmembrar un modelo que está arraigado hasta lo último? Lo último. Es un proyecto que no tiene efectividad directa o eficacia en la aplicación ahora. Bueno, eso es en lo que estamos, ¿no? ¿En qué estamos? Y ahí pues no me quiero extender más porque después me voy a monopolizar y esta no es la idea, ¿no? ¿En qué estamos hoy en día? Estamos hablando de 29 de marzo. Yo he brincado tanto que en estos últimos días que ya sí, es 29 de marzo. O sea, es decir, vamos a tener 3 meses de Maduro encerrado en la cárcel de Brooklyn. Vamos a tener 3 meses donde el Consejo, la Corte Suprema de Justicia o el Tribunal Supremo de Justicia del régimen le dijo a Delcy que ella era presidente interina. Estamos en 3 meses casi de que Estados Unidos establece una relación con el régimen con el interés y el ánimo de que el régimen ceda, es decir, que se rompa la estructura cívico-militar policial, que no es otra cosa que el centro del sistema, y se puedan rodar hacia un escenario en el que pueda producirse una transición sin que haya violencia y caos. En estos momentos, ¿quiénes controlan los hilos? No es la gente, la población, ¿ok? No son todos los que la gente que votó, que no votó, que no, no. Los hilos, el verdadero poder. Más allá de lo que podamos decir nosotros, el verdadero poder, ¿quién lo controla? Lo controla Diosdado, lo controla un grupo de militares, lo controla los hermanitos Héctor Rodríguez, lo controla un grupo de un chavismo que anda ahí pululando y que no quiere abandonar los espacios, y lo controlan agentes externos. Agentes externos, y cuando hablo de agentes externos estoy hablando de criminales, estoy hablando de regímenes que son contrarios a los intereses de Estados Unidos. China, ustedes pueden decir, todavía tiene el control, allá nadie le ha quitado ni un contratito a China. Todos lo tienen, es más, la semana pasada firmaron nuevos acuerdos con China y el tutelaje es de Washington. Con Rusia, ahí está, Rusia está intacta, a Rusia no le han quitado nada. Rusia va, se junta con Delcy, de vez en cuando dicen suelten a Maduro, siguen con los convenios, siguen con los contratos y con los del régimen islámico de Irán también. Estábamos conversando hace un rato sobre eso, ¿no?
Son 280 acuerdos bilaterales que están allí y unos 80 que están vigentes y activos y unos que están en proceso de renovación bilateral. Es decir, que los actores que Estados Unidos quiere borrar del territorio están allí activos todavía y trabajan en conjunto con estos otros que a la vez el chavismo, el Delcy y todos los que le acompañan saben que las agendas de China, de Rusia, de Irán, etcétera, son diferentes a las de los Estados Unidos. Los tiempos, es decir, los calendarios, los días, los meses, los años, son diferentes. Porque la administración Trump tiene 3 años que le quedan, a ver, sí, 2 años y 11 meses. Y a China, como allá no hay elecciones ni nada, y es un régimen, pues se le queda toda la vida hasta que se muera Xi Jinping, después pongan a otro ahí. Así a este otro de Rusia, Putin, le queda a él hasta el 2036, pero después de pronto, si está bien y tal, lo pone, si no él viene y pone a uno y después lo quita, pero lo maneja, pues son títeres, ¿no? Y en Irán, bueno, nadie sabe ni si está, quién está vivo y quién no, y quién es el que maneja eso, pero en todo caso, los importantes son Rusia y China. En cambio, en Estados Unidos hay unas elecciones, porque esto es un sistema diferente. Hay elecciones en noviembre, nadie sabe qué va a pasar allí. Se prevé que vayan a haber algunos cambios significativos en tanto en la Cámara Baja como en el Senado. Es decir, que la administración Trump está trabajando en contra del tiempo establecido por otros, como Rusia y como China, que no tienen ese calendario tan limitado porque no son democracias. ¿Ok? Esto es importante, los chavistas lo saben, chavistas entienden porque ellos han estado relacionados con esto desde hace mucho tiempo, viven con alianzas estratégicas desde hace más de 27 años con esta gente y antes de haber llegado al poder, igualito, estaban relacionados con ellos porque estaban trabajando para que estos regímenes entraran y desplazaran la esfera de influencia. Estados Unidos quiere recuperar la esfera de influencia en Venezuela, quiere controlar estos mecanismos de comercio y parar que las amenazas que estaban con actores, por ejemplo, de caos que fueron a los Estados Unidos y operan allá. No sé si ustedes ven las noticias que pasa que hay, o no son las diásporas, y esto es importante aclararlo, son agentes de caos que fueron insertados en las diásporas, que fueron insertados en los grupos que llegaban cuando las fronteras estaban abiertas y esa gente le echa a perder la vida a los otros que no tenían sino que estaban huyendo del chavismo, que estaban buscando otras oportunidades en la economía, pero que el régimen insertaba esos actores y se aprovechaban en Estados Unidos. Y grupos, o sea, es decir, esos actores de caos se convirtieron en amenazas existenciales para los Estados Unidos. Y ellos apelando a ese criterio, entonces dicen, nosotros tenemos que tutelar, que evitar, que parar todo esto y bueno, ahí está envuelto otra masa de gente que no tiene nada que ver con el régimen, sino que lo odia profundamente y huye de él, pero está enmarcada en ese escenario en el que muy difícilmente se puedan salir, se pueden excluir porque lo que hicieron estas personas fue que aprovecharon lo que había de bondad en el sistema estadounidense, lo atacaron y ahora entonces los buenos, que son el 99% versus los malos, pierden todo porque es muy difícil diferenciar una cosa con la otra. Y mucha gente está apostando a que eso cambie en noviembre, pero después que eso cambie en el 2028. Y esta tarea que está realizándose de una manera que es un ensayo, que no está perfeccionado, eso puede ver, no sabemos en qué va a acabar. La idea cuál es, si la administración Trump lo está diciendo, bueno, que trabajemos la mayor cantidad de tiempo posible de tal manera que se avance en la sustitución de unos actores transnacionales por otros. Es decir, que se disminuya el control operativo que tiene China y Rusia, el hecho de que no hayan funcionado los radares y toda la cosa y que Maduro lo hayan agarrado los de la Delta Force no significa que ellos se fueron de ahí, significan que ellos están en esa lucha por mantenerse allí y Xi Jinping lo hace todos los días. No sé si ustedes lo están oyendo, ¿no?
Pero definitivamente Xi Jinping lo hace todos los días y los rusos y los chinos andan caminando en conjunto para evitar, porque este es el objetivo, evitar que Estados Unidos logre echarlo, logre recuperar la esfera de influencia en un panorama todo lleno de guerras y cosas donde Venezuela empieza a ser como una herramienta estratégica nuevamente de los Estados Unidos, porque Delcy y compañía no les queda más remedio, porque de lo contrario ellos le van a hacer compañía a Cilia y a Maduro, cosa que a mí no me molestaría, pero creo que a ellos no les gusta, ¿no? No sé si ustedes piensan diferente. Y por supuesto, cuando los criminales están amenazados existencialmente, los criminales hacen cualquier cosa para salvarse. Y eso es lo que están haciendo estos criminales de los que estamos hablando. Desde Nicolásito a cualquier bichito con ojo que consigan ustedes por allí del régimen. Es decir, ellos están haciendo todo lo posible para no acompañar a Cilia y a Maduro en la cárcel, para que Estados Unidos no logre el objetivo. Ellos a la vez colaboran con los Estados Unidos, pero de la manera que a ellos les venga en gana, diciendo que están trabajando para que no avance una agenda por completo, porque eso significaría su propia eliminación. Y en paralelo está un pocotón de gente, millones de personas, que quieren un cambio inmediato porque están hastiados de esto, régimen horrible y terrorista, violador de derechos humanos, etcétera, etcétera. Y dentro de las necesidades que hay, que son tan amplias, a veces se reduce la importancia de esto que yo les acabo de explicar. Es decir, de que esta gente tiene los hilos todavía que no se han eliminado, que los Estados Unidos no puede llegar allá como, no sé, como en la época de Singapur y matar a todo el mundo, que no puede agarrar y llenar aviones completos con chavistas para traerlos a las cárceles o los que los dejen en el SECOT o que los lleven para Estados Unidos. O sea, no pueden hacer eso desde el punto de vista ni logístico ni a nivel del derecho internacional, porque ya hay muchos problemas con la extracción de Maduro, a tales extremos que yo no sé si ustedes lo han visto, pero si no lo han visto, yo les ruego que lo hagan y a través de YouTube, los que no hablan inglés pueden oírlo en español, los discursos que están dando los enemigos de Trump, es decir, los opositores a Trump y por ende a toda la política que él aplica sobre Maduro, por ejemplo, o sobre Venezuela. ¿Por qué? Porque son discursos públicos que ellos dan cada vez que tienen oportunidad ahí en el Congreso. ¿Y qué es lo que ellos dicen? ¿Ok? Porque tú lo tienes que, o sea, aquí se acabó el tema de no, 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 porque nosotros queremos que ya, que salga ya, de él sí que muera y muera toda. No, vamos a ser más serios y más inteligentes porque hay que entender el asunto. Los enemigos de Trump, o ya, no les llamemos enemigos, vamos opositores políticos y modelo de sociedad. Esa gente dice todos los días en el Congreso, cuando se toca este tema de Venezuela, que es casi todos los días, que Trump es un criminal, que Trump es un dictador y que él violó la constitución de los Estados Unidos, obviamente, al ir a extraer a un tipo que estaba en funciones de gobierno y que es amiguito de algunos de los que lo están defendiendo aquí, en esta historia sin fin. Y que eso es una base para eso se llaman, en inglés se llaman impeachment y en español se llaman juicios políticos. Es decir, que los enemigos de Trump, políticos, opositores, están trabajando para ganar las elecciones en noviembre, para tener el número de votos, porque ellos ya quisieron sacar a Trump y dicen que Maduro es el entierro de Trump, a través de un impeachment que no lo lograron porque no tenían los votos suficientes. ¿Ok? ¿Qué es lo que está planificado para poder tener los votos necesarios para aprobar el impeachment? Y el impeachment está versado, bueno, estaba de Venezuela de número uno, pero ahora se unieron los actores porque está ahora Irán, está Cuba, etcétera. Pero inicialmente ellos apelan es a ese mecanismo que, de acuerdo a los opositores, no al gobierno, ¿ok? Siempre hay dos caras de la moneda. De acuerdo a los opositores, es decir, a un grupo de demócratas que, por supuesto, están aliados al chavismo,
Eso que hicieron el 3 de enero es ilegal, es inconstitucional, dicen ellos. Igual que lo dirán, bueno, los abogados de Maduro obviamente lo van a decir, u otros actores. El gobierno de los Estados Unidos dice que no es verdad, que es constitucional, o sea, que es legal. ¿Por qué? Porque Maduro es un criminal, un narcoterrorista que estaba amenazando a los intereses de los Estados Unidos, además estaba buscado por la justicia y tenía una orden de arresto, etcétera, etcétera. Ustedes conocen las dos versiones, ¿ok? Pero ahí estamos en estos momentos. Está un debate en el Congreso, una posición bastante abierta para hacer un impeachment a Trump y que este a su vez pueda, ese es el objetivo de ellos, lograr sacarlo y quedaría entonces J.D. Vance para la culminación del periodo. Ese es el objetivo de, repito, de los que están contra Trump. El objetivo de Trump es penetrar y sacar la influencia de China y Rusia, Irán y compañía, y Cuba, etcétera, de Venezuela y recuperar esa esfera de influencia, controlar todo lo que es la parte de seguridad, Tren de Aragua, droga, o sea, el cartel de los soles, cartel de cualquier cosa, y el petróleo como herramienta estratégica y como mecanismo para recuperar el aspecto económico. Y Delcy y el equipo de los chavistas está tratando de que pase el tiempo para que Trump pierda y no se lo hagan impeachment, vaya a la cárcel, etcétera, y ellos mantener el control del poder. Y la oposición venezolana está en la dimensión de que quiere controlar, o sea, sacar a los chavistas del poder y gobernar ellos con otros grupos económicos y otro posicionamiento y otra diferencia que se supone es contraria al chavismo. Así estamos, esto es lo más pragmático objetivo que yo les puedo dar, pero yo soy así, entonces fuera de todo lo que es la parte de propaganda, todo lo que sentimos nosotros en el corazón, cada vez que yo trato de hablar sobre estos temas, meto mi hígado y mi corazón en un congelador y luego lo saco para seguir con mi vida y seguir soñando que Venezuela puede cambiar porque somos más lo que y les agradezco por haberme escuchado. Gracias, Maybor. De verdad que escuchándote a ti, uno se queda pensando en todo lo que está aconteciendo en Venezuela al mismo tiempo, ¿no? Porque es una cosa indescriptible y que casi el ciudadano común no comprende, ¿no? Por eso queríamos invitarte. Ahora se une esta guerra en Irán, como dijiste tú, quedamos desplazados a un segundo lugar en la geopolítica del mundo, pero te pregunto, el desenlace en Irán va a afectar a Venezuela. ¿Lo que pasa en Irán va a afectar a Venezuela o lo que está pasando en Venezuela es independiente de lo que pase en Irán? Lo que pase en Irán va a afectar todo. Si la reminiscencia de lo que hay en el régimen iraní puede mantener la guerra asimétrica, con drones, con droncitos, con proxies, etcétera, si logran, por ejemplo, que ojalá y no ocurra, porque es un punto estratégico, pero si ellos logran seguir saboteando, pero ampliar el saboteo a partir del día de mañana en el estrecho de Hormuz, entonces tiene repercusión en Venezuela y en cualquier otro país del planeta. ¿Se puede beneficiar Venezuela de lo que está pasando en Irán? No digamos Venezuela, ¿ok? Porque hablar de Venezuela sería que todos los venezolanos, incluyendo los que no tienen comida, etcétera, etcétera, se beneficien. Bueno, vamos a hablar del régimen. ¿Se puede beneficiar de manera indirecta? Sí. ¿Por qué? Porque el precio del petróleo puede incrementarse. Venezuela vende petróleo a Estados Unidos, lo pagan al precio que es de mercado y no como lo pagaba China o como lo regalaban a Cuba. Y puede haber mayor o un incremento de la venta del petróleo. Y fíjense que utilizo la venta del petróleo porque esos son ingresos que de alguna manera están comprometidos. ¿Ok? Los ingresos del petróleo que se está vendiendo de Venezuela a Estados Unidos, el oro, etcétera, esos ingresos están comprometidos porque también hay una necesidad de mejorar la infraestructura crítica del país que está en las peores condiciones, producto de que el régimen no gobierna, sino que desgobierna y destruye. Pero a la vez, sobre Venezuela
sobre el Estado venezolano hay millones, trillones de deuda, ¿ok? De acciones legales, todo, ¿no? Y eso significa que Venezuela podría eventualmente llenar, o sea, es decir, ganar más dinero y ese dinero iría a ese fondo, que anteriormente era un fondo acordado por Qatar, ahora es un fondo en Estados Unidos, y ir superando algunas de las enormes deficiencias de infraestructura. Entonces, en el fondo, eso podría beneficiarnos. Ahora bien, en la medida en que se vaya, a ver, avanzando y que Irán no ceda, o si ceden, fíjense lo que ocurre hoy con las declaraciones, nosotros no sabemos exactamente, porque en las guerras lo primero que muere es la verdad, pero no sabemos quiénes son los que están ahí, porque se supone que después de la muerte del ayatollah nombraron al otro ayatollah que nadie lo ha visto otra vez, porque si le falta una pierna, porque si le explotaron la cara, los otros que están allí, sale uno hablando y al día siguiente está en la lista de los eliminados. Total que nadie sabe porque es que la complejidad del régimen de los ayatolás es esa, que independientemente que maten las cabecillas, ellos siguen operando. Igual que el chavismo, lamentablemente. Se llevaron a la cabeza y ahí está otra cabeza y si se llevan a la de él, si aparece otro y otro y otro y otro. Porque son regímenes de esa naturaleza. Y en el caso de Irán, ellos dicen, bueno, es mentira, nosotros vamos a seguir, les vamos a lanzar todo, todo, ahí hay parte de propaganda obviamente, pero vamos a controlar el estrecho de Hormuz. O sea, nuestros aliados van a hacerlo. Y ahí vemos a los hutíes echando plomo y a los otros y a los otros, porque trabajan en redes, son nodos. Entonces, eso beneficia a Delcy o al régimen. Indirectamente sí, pues repito, porque van a vender más petróleo y va a ser más caro, van a ver una mirada estratégica. Bueno, o sea, Irán está echando plomo todo el tiempo, por aquí y por allá, quieren atacar a los ciudadanos norteamericanos. Si Estados Unidos decide poner tropas en el terreno, ellos dicen que van a matar a todo el que llegue allá. Probablemente vaya a haber bajas. Si finalmente se ponen soldados en territorio iraní, obviamente allí, imagínense que han reclutado niños de 12 años para que revisen y estén al tanto de quién entra y quién no entra, que no sea de ahí. Entonces, es más o menos como los grupos estos que tiene Diosdado en los barrios, que digamos, bueno, usted, al que vea por ahí que no es de aquí, usted llama y tal y nos dice, ¿no? Eso pasa allá, pero mucho más elevado, o sea, 3.0, ¿no? Si lo comparamos con los barrios en Venezuela. Entonces, ahí está una ganancia. ¿Y una ganancia por qué? Porque Venezuela tiene petróleo, gas, etcétera, y los Estados Unidos lo está, digámoslo, gerenciando por ahora, y a Delcy no le queda más remedio porque tienen una amenaza existencial en su contra, y si no lo hacen, van a hacerle compañía a Cilia, que debe estar solita por allá, y si le llega a Delcy o la Fosforito, pues a lo mejor va a tener con quién conversar, ¿no? Entonces, ellos lo saben, los chavistas saben eso, y los de Estado, los de la Casa Blanca también, así como también lo saben los sobrevivientes del régimen iraní, que nadie sabe ni siquiera quiénes son. ¿Ok? Esto lo tenemos, no sé si respondí o no respondí, pero sí, lamentablemente se beneficia. Mira, Maybor, viendo el tema del panorama venezolano de los venezolanos, eh, tú explicaste ahorita que naturalmente el tema Venezuela hay que verlo desde afuera. Vamos a verlo desde adentro o desde el sentir adentro, ¿no? Fíjate tú, el 27 de marzo el Comité de Asuntos Exteriores del Senado de los Estados Unidos aprueba una resolución bipartidista, ¿verdad? Que le exige al senador Marco Rubio entregar en 180 días una estrategia detallada con acciones diplomáticas, cooperación, y los mecanismos específicos para la transición democrática en Venezuela. Entonces, esto tiene peso, esto tiene aplicación real, o estos son temas que se quedan en declaraciones generales, sin plazos concretos, sin calendario de elecciones. O sea, esto
podría realmente convertirse en una participación real de la oposición y la diáspora, por supuesto. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, eso es una aspiración bipartidista que mete a Marco Rubio en un calendario para que produzca algo que desde el punto de vista logístico aplicativo es imposible. Pero que lo va a hacer porque Marco Rubio es el secretario de Estado y está obligado a hacerlo por la estructura que hay en los Estados Unidos. Pero lo que diga Marco Rubio no se sabe si se va a poder aplicar o no. ¿Por qué? Porque, repito, Venezuela está penetrada. Tendrían que tirar una bomba en el Consejo Nacional Electoral y volver a hacer otro. Los rectores, el sistema, el padrón electoral, a ver, lo que vaya a salir de unas elecciones tiene que incluir el voto de las diásporas, porque de lo contrario no va a gozar de legitimidad ni de durabilidad ese gobierno que se cree allí. Se requiere para darle legitimidad plena al gobierno que vaya a surgir después del chavismo que los venezolanos de adentro y los de afuera, y de allí que Marco Rubio hable de un proceso de reconciliación que es muy complejo porque eso no se decreta, y se requiere que nadie sabe, repito, pero pongamos que son 8 millones. Esa gente, esos 8 millones tienen que participar. Yo pongo el ejemplo mío, por ejemplo. ¿Cómo voto si yo no tengo ni cédula, ni pasaporte, ni identidad? ¿Cómo voto? Estoy poniendo mi ejemplo. Cada quien pone el ejemplo que desee porque estamos en libertad de debatir. ¿Cómo le entrego yo mi data a una gente en la que yo no confío? Van a abrir la embajada de Venezuela en Estados Unidos y el consulado en Nueva York que parece un nido de ratas, todo destruido y podrido. ¿Cómo llego yo a entregarle a los malandros que están ahí que me quieren matar mi data para decirle que yo estoy en tal sitio para ver si me consiguen una cédula de identidad para yo ir a votar? ¿Ok? Hay gente que tiene cédula de identidad y pasaporte y eso, pero se supone que no va a haber apartheid electoral. Es decir, que todo el mundo va a participar. Y por eso, las condiciones reales, yo le pongo el ejemplo egoísta mío, pero puede ponerlo cada quien. Como conozco mucha gente que está igual que yo, pues más o menos es como colectiva la cosa, ¿no? ¿Cómo hacer para que haya una participación de tal manera de darle al posible nuevo gobierno que salga de allí una legitimidad de origen? Si no existen las condiciones porque una parte enorme de la población que está afuera no tiene identidad, o los que tienen identidad les da miedo de decir dónde están y le tienen que ir a decir a Delcy o a Félix Plasencia dónde están. Yo a Félix Plasencia no le doy, pero ni el buenos días, ¿entienden? Pero eso está planteado. Entonces, pero también allá los que están en Italia, los que están en España, ¿ah? Los que están en cualquier país de América Latina, hay que confiarle en los chavitas para darle la data y para ver cómo se las van a arreglar ellos para dejarnos votar. Pero también hay que confiar en este hombre, el viejo amoroso, o Sorbelia, o toda esa gente que está allí. Porque hasta donde yo sepa no los han cambiado. Y si lo cambian, hay que confiar en el sistema de las máquinas electorales y en el software del Consejo Nacional Electoral. Hay que confiar también, y esto creo que fuera de lo obvio, el tema de las campañas electorales. ¿Quién y cómo, qué va a pasar con el pago de las campañas electorales? ¿Ok? Bueno, pero es que lo hicimos en el 24, en el 2024. No, esto es otra cosa. Porque el 2024 el régimen decidió quién se inscribía y quién no. Se supone que si va a haber unas verdaderas elecciones libres y transparentes, por ejemplo, María Corina se debería poder inscribir. Y el régimen no la vetó como la vetó allá, que puso el que mejor le dio la gana. No el que la gente quería, porque la señora Corina Yori tampoco la dejaron inscribir. Entonces, está la posibilidad abierta real
de que se puede inscribir el que le dé la gana, sea María Corina o el que mejor le venga en gana participar, pues se supone que puede participar todo el mundo. Incluso Elizabeth, si se quiere candidatear, pues nosotros la apoyamos, pero se puede inscribir. ¿Va a abrirle el sistema? ¿Con qué sistema estamos hablando? ¿Tenemos la capacidad de cambiar el sistema? Yo los voy a invitar porque esta semana tenemos en Sin Filtros un especial sobre este tema, unas elecciones sin apartheid electoral. Y allí van a hablar la gente que más sabe de sistemas electorales en Venezuela desde hace 27 años y del siglo pasado también. Los expertos electorales más extraordinarios que tiene el país van a estar allí en esa serie que va a durar 5 episodios. Así que los invito para que nos escuchen o los escuchen a ellos. Los vamos a escuchar todos a ellos, porque ellos traen unas propuestas de ver cómo se hace para poner el cascabel al gato, para que se acepte sin ningún tipo de duda quién ganó y quién va a votar y quién no va a votar. O sea, ¿cómo va a ser Félix Plasencia para coordinar la gente que va a ir a votar allá? Imagínense en la embajada, o en Nueva York, o en Miami. O sea, ¿cómo se va a hacer eso, no? Pongo el ejemplo de Estados Unidos, pero en México, por ejemplo, que hay un montón de gente que anda escondida, ¿cómo se hace para eso, no? Y por supuesto, adentro están garantizadas todas las libertades para que una persona que tiene el carnet de la patria y trabaja no sé, en la Cancillería, pueda ir a votar sin que le vaya a pasar nada. Entonces, todo eso lo tenemos que tomar en cuenta. Y Marco Rubio, no sé si, salvo que sea Superman, y los que están con él sean unos seres extraterrestres, esos que ahora llaman demonios, no sé si eso lo podrá poner él en un papel de 180 días, como lo quiere un grupo de la oposición de Trump con algunos republicanos. O sea, no sé si lo va a poder hacer desde el punto de vista logístico, porque él tiene que tomar en cuenta todo eso y tiene que tomar en cuenta el- las Fuerzas Armadas, las fuerzas de policiales, todo eso, ¿no? Y la vigilancia, porque van a estar obligados a que haya vigilancia. A mí me gustaría ir para allá y, y verle la cara a los del CNE, ¿no? Y verle la cara a Carlos Quintero, por ejemplo. ¿Qué van a hacer con Carlos Quintero? ¿Lo van a dejar ahí? ¿Y él va a decir que ganó el que ganó? ¿O Carlos Quintero va para afuera? ¿Y va para afuera para dónde va a ir? ¿Va preso por todos los crímenes que ha cometido o se va a quedar allí? O el amoroso, cualquiera de los que estén ahí. Los que vienen, ya vieron el show del defensor del pueblo y del fiscal. No me quiero imaginar los candidatos al Consejo Nacional Electoral. O sea, porque vamos en procesos lentos. Entonces, no sé quiénes van a ser los candidatos al Consejo Nacional Electoral, pero ya me los imagino. Porque si son los mismos que de los fiscales y los del defensor del pueblo, que nos agarren confesados porque esto viene largo y complicado. Y lamentablemente se va a pedir que sea, o sea, o al menos que se busque, ¿no? Unas elecciones vigiladas, transparentes. Ojalá que no se vaya a usar las maquinitas, porque las maquinitas son una maldición de Tutankamón, pero en todo caso el padrón electoral. Van a votar los iraníes, van a votar los de Hezbollah, todo el que tenga cédula de identidad, pero los venezolanos que no tenemos cédula de identidad, ¿cómo vamos a votar, no? Todo esto hay que tenerlo en cuenta y creo que 180 días es muy poco para poder resolver este asunto. Fíjate, Mayor. Bueno, primero te tengo que agradecer inmensamente una vez más y te lo voy a agradecer cada 5 minutos, te voy a mandar un mensaje por WhatsApp, porque esto de esta noche, y yo estoy segura que todos coinciden conmigo, es una clase magistral, o sea, brillante, documentada y además reveladora, ¿no? Así que por nosotros tú puedes seguir, aquí lo que queremos es escucharte. Pero déjame hacerte una pregunta, a ver, si tuvieras que arriesgar un pronóstico serio, ¿qué escenario ves tú más probable para Venezuela en los próximos 90 días? En los próximos 90 días vamos a estar más o menos igual que ahora, porque todo va a depender de actores externos, no internos. Todo va a depender de el tema de la guerra,
todo va a depender de los niveles opositores o no del gobierno de Trump, sobre la figura de Marco Rubio, sobre la figura de Pete Hegseth, sobre la figura obviamente del mismo presidente. Y todo también va a depender a futuro sobre los resultados de noviembre. Desde el punto de vista interno, Delcy no, bueno, es, para los venezolanos comunes y corrientes, eso no es noticia, pero hay una gente por ahí por la vida que anda toda desubicada. Dice, no, que Delcy, no, no, no. Nosotros conocemos a Delcy desde el siglo pasado, o sea, ella no nos va a engañar al venezolano común y corriente. Pero hay otra gente que dice lo contrario, porque mientras no haya un cambio en el sistema electoral, no haya un cambio en la estructura y no se rompa la base cívico-militar policial, nosotros en 3 meses ya vamos a estar más o menos igual que ahora, pero va a haber mayor incremento de la necesidad de cambio en la gente. Va a haber revueltas. Si hay revueltas y salen los locos chavistas allá a echar tiro, bueno, entonces eso se llama caos. Entonces ya los Estados Unidos perdería el programa que ellos tienen, que es una parte. Recuerden que los Estados Unidos dicen que esa transición es de 3 periodos, de 3 etapas. Estamos en la etapa 1 porque no han llegado ni siquiera a 3 meses. Esa etapa es la de que se evite que haya caos. Pero imagínense ustedes que salgan los sindicatos del transporte del otro, del otro, el otro, el otro, a decir que ya quieren las elecciones, se parte del criterio, ellos dicen que no van a querer, los chavistas salen, echan plomo, los otros salen, echan plomo, o les dan plomo, etcétera. Entonces ese aspecto, Estados Unidos lo ha planteado, que me imagino que lo irán a replantear en el tema este del programa que tiene Estados Unidos para Venezuela, que quieren que sean 90 días, no en 180 días, pero va a haber calle. Y al haber calle, o sea, que la gente salga, todo el mundo, que si queremos que se baje la comida, que si baje esto, todo eso, que son obviamente demandas sociales que deben ser resueltas porque son legítimas. Pero a la vez eso, como estamos frente a un estado criminal, caos, que es lo que dicen los Estados Unidos que no quieren en esta etapa. Pero como hay otras fuerzas que sí lo quieren, porque ellos, o sea, hay algunas fuerzas que creen que si hay caos en las calles, se va a adelantar las elecciones y va a haber un cambio, una transición rápida. Pero todo el que piensa eso sabe, o sea, o a lo mejor no sabe, que ese aspecto en particular no está garantizado porque estamos frente a un estado criminal. Entonces, no, o sea, unas elecciones ya como las queremos no van a generar una gobernabilidad como la que aspiramos. ¿Por qué? Porque los actores criminales están allí intactos. Ah, que los vamos a dejar allí toda la vida. No. Lo que se está planteando es que se dé en función de eliminar los espacios y de domesticar a los criminales para someterlos a través de una vía que no sea la logística que muchos aspiran, es que vaya el Gerald Ford, se llene de criminales y los traigan a los Estados Unidos o a El Salvador. ¿Ok? Pero eso desde el punto de vista logístico, estratégico, etcétera, no es posible. Vamos a empujar y quemamos las calles, alborotamos todo, matamos a Delcy y ya, y hacemos elecciones. Bueno, no sé cuál va a ser el resultado de esas acciones si no se conoce el diagnóstico, pero todo puede pasar. ¿Por qué? Porque hay gente que cree que esa es la vía y están dispuestos a tumbar a Delcy, a tumbar esto aquí de manera violenta, que salgan los otros criminales, se echen tiros y ahí empiece un escenario no deseado. El otro escenario es que 180 días que le dan a Marco Rubio digo, bueno, entonces vamos a hacer elecciones, si es que Marco Rubio está ahí todavía o no está ahí, y hacen unas elecciones y hay una cohabitación o hay, o sea, los chavistas se vuelven buenos, cosa que yo no creo, o hay un nuevo gobierno y empieza los factores de no, son factores de caos, obvio, pero generan ingobernabilidad porque no se limpiaron los cuadros que se requerían en esas 3 fases que dicen los Estados Unidos que tiene su programa. Cada quien es capaz y tal vez tiene la libertad de creer que el proyecto que está presentando los Estados Unidos de transición
prolongada y tutelada de 3 factores, de 3 etapas, hay venezolanos que no creen. Dicen que Delcy y el chavismo tal está aprovechándose de los Estados Unidos para ganar tiempo, cosa que es verdad, y quedarse allí mientras a Trump lo tumban los demócratas con el impeachment y todo lo que está planteado realmente. Y entonces ellos ganarían tiempo y se quedarían allí. Pero si se hacen unas elecciones y se queman las etapas sin haberlas vivido, también puede ser riesgoso, ¿no? Porque como el Estado está en manos de criminales, no va a cambiar de la noche a la mañana por una varita mágica, porque las varitas mágicas no existen. Aquí se está planteando también un tema que se conoce como la estrategia de un paso atrás. Eso lo están haciendo los chavistas, lo han hecho los criminales de toda la vida. Y a ver, a rey muerto, rey puesto, y a rutas cerradas, otras rutas son abiertas y se cambian los mercados porque esto es un tema criminal. Eso está pasando ahorita también. Pero si no entendemos que Venezuela es un estado criminalizado y que no se puede cambiar de la noche a la mañana, o por lo menos en 180 días, pues no sé. Pero todo es explosivo porque cualquier decisión que se tome errónea, podemos sacrificar unos 10 o 20 años más en los que podemos lograr una apertura. Hay gente que dice apoyemos lo que está haciendo los Estados Unidos y defendamos más bien, porque si no hubiese sido porque se hubieran agarrado a Maduro el 3 de enero, todavía estuviéramos viendo a Maduro bailar por allá con Padrino y con el otro, ¿no? Ahora vemos a Delcy, pero bueno, es otra historia porque estamos en una etapa diferente. Y Maybor, entonces, con ese panorama que entendemos perfectamente porque lo hemos discutido en nuestros espacios muchísimo, nosotros estamos 24/7 en los espacios tratando de analizar cu- cuál es cuál es el papel, porque dejamos afuera el papel de los venezolanos, tanto adentro como afuera, ¿verdad? Para soportar una transición dirigida por los Estados Unidos, pero que no tiene ninguna cara que nos calme, ¿me entiendes? Porque todas las decisiones se están tomando en otras partes, como deben tomarse, pero no hay una cara, alguien que calme la ansiedad del venezolano, porque tiene que ver todos los días a Delcy Rodríguez y a su combo ahí todavía, y eso causa una molestia tremenda. ¿Cuál cuál es nuestro rol en este momento entonces? Apoyar a Donald Trump, yes, sí, cómo no, pero ¿qué hacemos? Bueno, es que ahí es donde está, que tenemos que ver la cosa de manera inteligente, pero no le podemos pedir a una venezolana que tiene hambre y que está viviendo una miseria y que no tiene electricidad, que no tiene escuelas, que no tiene hospitales, que no tiene nada, y de paso que tiene a estos malandros ahí colgados, dispuestos a atacar cuando sea necesario, que piense como los que estamos afuera, que estamos entendiendo y que hemos dedicado una vida a estudiar este asunto, y nos parece que el planteamiento para destruir un Estado criminal, una corporación criminal que se cogió el Estado en Venezuela, esta propuesta que ellos están haciendo puede ser interesante para romper la dinámica criminal y no permanecer en ella. Ah, que le estamos viendo la cara a Delcy Rodríguez, pero si no hubiese habido un 3 de enero, se la estuviéramos viendo a Maduro. Es decir, se la estamos viendo a Delcy porque la estrategia que se está tratando de aplicar establece que ella es un actor criminalizado, pero sobre quien pesa una amenaza existencial, entonces tiene que comportarse en los términos de la cooperación con los Estados Unidos. Ahora, podemos discutir mil veces y por diversas aristas si esto de la coacción de Estados Unidos contra actores criminales en Venezuela es o no ético, moral, whatever, o legal. Pero, pero eso no significa que si nosotros no estuviéramos viendo a Delcy ahí estuviera Maduro. O sea, ubíquense.
Si no estuviera Delcy, estaba Maduro, o no, no sé cuál de los dos es peor, yo creo que es Delcy. A ver, yo creo en el fondo, no sé, que levante la mano ahí quién cree, porque estos tipos son criminales brillantísimos. Ahora, lo interesante de este asunto es que son criminales brillantísimos amenazados existencialmente. Entonces, esa parte es la interesante. ¿Por qué? Porque ellos tienen que plegarse a una serie de decisiones, o sea, la gente que se borre el tema de la narrativa, porque todo eso es propaganda. Que Delcy diga, que Delcy salga, que Delcy la aquella, que Delcy dice esto, aquello y esto otro, eso es propaganda. Nosotros sabemos que a Delcy no la quiere, bueno, a lo mejor la quiere el novio, el marido, qué sé yo, pero el venezolano común y corriente no la quiere, ¿ok? Eso lo tenemos clarito nosotros y creo que en la Casa Blanca lo tienen re claro. A ella la están usando como un actor que tiene sobre sí una amenaza existencial, igual que la tiene Diosdado, igual que la tiene todos estos bichos. Que este González López, ¿cómo van a poner ese tipo ahí? Pero si el que estaba ahí era igual o peor. ¿Por qué? Porque están toditos ellos están amenazados existencialmente. Y ellos saben que tienen un compromiso de cooperación y que si no hacen lo que está previsto en este periodo de transición de estabilidad, ellos lo dicen estabilidad para evitar que se genere el caos, a cada uno de ellos le tienen una cartilla bien, bien clara, ¿no? Pero yo creo que acelerar, imagínense ustedes si fuéramos sirios, que nos parecemos a veces mucho, allá era de 5 años, y aquí hay un lío porque ya llevamos 3 meses, ni siquiera 3 meses, 2 meses y medio. Allá Al-Shara dijo 5 años para la transición y ya. A ver cómo que, y entonces los Estados Unidos se metieron, los europeos, bueno, sí, vamos a ver qué pasa ahí. A lo mejor no sirve para nada y Al-Shara se queda 20 años o hasta que se muera. Pero ahí se está apostando a que el tipo haga una transición y está cediendo, pues se está occidentalizando a tal extremo que se puso un traje con corbata y se quitó el uniforme de asesino guerrillero. Los sirios están peor, porque aquel mató y arrancó cabeza, por lo menos Delcy no agarró y empezó a matar cabeza de cabeza. Gente, o sea, desde el punto de vista literal, estamos hablando, Al-Shara arrancó cabeza, ¿se entiende? En el caso de nosotros no tenemos esa característica, pero es más o menos igual porque su comportamiento criminal ha comprometido a los venezolanos en los últimos 27 años. ¿Qué puede hacer el venezolano común y corriente? Los que están adentro eh, buscar, o sea, es muy difícil desde el punto de vista espiritual soportar que se le vendió. Muchos actores políticos también cometieron ese error de decir que todo era mágico y que todo iba a salir de la noche a la mañana y no se le explicó a la gente que Venezuela no tiene instituciones ni Estado de Derecho y que no pueden destruir un aparato criminal en 3 días o en 3 meses o en lo que muchos dijeron, no, esto llegamos, barremos, limpiamos y ya, estamos aquí, ya somos democracia, eso no es así. Pero yo creo que el protagonismo ciudadano va a ser la clave de todo esto. Los venezolanos son la clave de todo esto, porque los criminales saben que la mayoría los desprecia, no los quiere y los está esperando una bajadita. Pero de este lado, es decir, la mayoría, afuera y adentro, no tenemos el control de las armas, ni las del Estado, ni las ilegales. No las tenemos, pero tenemos por lo menos una voluntad política que nos está ayudando a empujarlos para que, amenazados existencialmente, cedan las armas. Y ahí es donde está el meollo de todo este asunto, porque ellos están amenazados existencialmente y van a tener, o al menos esa es la propuesta, que ceder las armas y el actores, que deben estar preparados psicológicamente, pero también profesionalmente. Y yo creo que gente profesional hay, he hablado con muchos, que quieran asumir función pública, también he hablado con muchos, a lo mejor no tan conocidos como otros. Pero los actores que vienen tienen que tener conciencia también de que no, o sea, se les va a entregar el control de las armas y de la violencia y que no la pueden volver a utilizar en contra de sus enemigos o el que no piensa igual.
porque de lo contrario no habríamos avanzado nada y no habría cura en la sociedad, sino que se mantendría todo esto permanentemente y esa no es la idea. Al menos esa no es la idea de lo que yo he escuchado quieren los Estados Unidos y tampoco de lo que queremos los venezolanos comunes y corrientes, que somos Fíjate, nosotros, pues, los patas en el suelo. fíjate, Meibo, yo te prometí que te dejaba ir temprano. Ya pasamos la hora, tenemos 1 hora y 10. A mí me da mucha pena. Tenemos 3 manitos levantadas ahí. Ajá, pero ¿Cuánto tiempo más nos das? 5 minutos va bien. Bueno, entonces los muchachos, pónganse las pilas con las 3 preguntas. Débora, tú eres la que sabes quién va. José, adelante. No, bueno, gracias, señora Débora, Elizabeth. Ahí está la doctora Estrella. Usted sabe que nosotros los caballeros le damos primero la mano a las damas. Perfecto, eso sabía. Estrella, adelante, por favor. Buenas noches a todos, especialmente a Mabel que toma este tiempo para acompañarnos aquí en Venezuela Late. De verdad que este es un tiempo que yo nunca me pierdo porque hay muchísimas cosas que aprendemos de los invitados y bueno, hoy estamos vestidos de lujo. Mabel, una pregunta. Tú comentabas que vas a tener un grupo de expertos que van a discutir acerca de las condiciones electorales que deberían mejorarse para que sea razonable pensar que se van a hacer unas elecciones justas, ¿no? Y mencionaste esto de que 90 o 180 días no es algo realizable. No sé si ya hicieron las participaciones y nos puedes dar como una especie, un tráiler ahí de cómo va a estar el asunto, o si es algo que vas a hacer, no me lo voy a perder, que se va a hacer a partir de esta semana, pero podrías decirnos cuál entonces sería un tiempo viable para poder realizar elecciones libres, democráticas y justas en Venezuela. Ok, Estrella, mira, la serie la vamos a empezar esta semana. No han hecho, pero el equipo de expertos electorales que han trabajado, que saben cómo se roban las elecciones, cómo no se roban las elecciones, cómo se opera el sistema, quiénes son los personajes, están haciendo propuestas que son las más inteligentes, al menos de las que yo he visto, esas son las más inteligentes, las más razonables, las posibles de ejecutar para que tengamos elecciones libres y transparentes. No creo, para que se logre el objetivo claro, que sean en ningunos 90 días ni nada por el estilo. Pero ellos, se los puedo prometer y a partir de esta semana vamos a tenerlos. Es una serie que vamos a hacer en Sin Filtros y allí ellos van a explicar. Yo tengo la base de las propuestas que van a ser entregadas a los políticos que de alguna manera quieran tener unas elecciones libres y transparentes, porque el resultado de eso, y nosotros no nos podemos equivocar, el resultado de unas elecciones libres y transparentes y aceptadas para generar consenso, escuchen esta palabra, que no se les olvide, consenso, para hacer un contrato social, como decía Jean-Jacques Rousseau. El consenso se tienen que respetar y tienen que ser creíbles. Y hasta que no haya una limpieza del padrón electoral, que no la han hecho, porque eso lo controla el régimen, que no se sepa que va a haber una gente que va a votar que no existe, que no se revisen los distritos, la redistricción del demográfica del país, todo eso, y ellos lo tienen realizado. Pero como hay una premura de quítate tú para ponerme yo, no se sabe si también le van a prestar atención a estos expertos que han hecho eso porque quieren también votar, quieren ver a una Venezuela próspera, pero quieren ver una Venezuela con un gobierno legítimo, respetado, con consenso y que garantice la gobernabilidad, es decir, que no vaya a tumbarse ese gobierno a los 3 días de asumir el poder. ¿Por qué? Porque no tienen el control de la violencia legítima e ilegítima del Estado. Entonces, eso lo vamos a tener. Yo les prometo que por las redes sociales les voy a hacer saber, porque como yo he andado medio complicada en estos últimos días, pero sí, a partir de esta semana tenemos las primeras propuestas y las vamos a publicar tanto
por video como por escrito, ¿ok? Así que yo me comunico con ustedes para dejársela saber y creo que tenemos muchas opciones de lograr el éxito con la participación ciudadana, pero conociendo el problema y atacándolo desde la raíz, porque lo que no podemos es arriesgarnos a que vengan los chavistas y tomen el gobierno o los carteles, el gobierno que se estuvo y que dura 3 días. Así es, bueno, nosotros nos comprometemos a difundir ese espacio, esa serie que vas a hacer en todos nuestros espacios, te los prometemos. Adelante, José. Gracias, señora Débora, Elizabeth, Desobediente y a todos de la A a la Z. Señora Maybor, bueno, le voy a decir algo primero que todo antes de mi pregunta. Nosotros tenemos aquí a una persona que la llamamos nuestro cable a tierra, ¿no? Usted pasa a ser esa persona ahora, porque usted esta noche nos ha puesto los pies sobre la tierra, ¿no? Nos ha hablado de una realidad que es indiscutible, es indiscutible. Ahora bien, fíjese, mi pregunta es la siguiente. Nosotros, en nuestros espacios, hemos dicho que en Venezuela no hay ahorita una oposición verdaderamente sólida. Y no creemos nosotros, ojo, esta es mi opinión, no creemos en partidos políticos ya que nos han decepcionado y nos han traicionado, porque esa es la verdad. Ahora bien, para nosotros, creo que para muchos de los que estamos aquí, hay un solo partido en Venezuela que se llama Venezuela. Y ese partido está liderizado hoy en día por la Premio Nobel de la Paz, por una mujer que nos ha demostrado el amor que tiene por Venezuela y las ganas de sacar a Venezuela de este caos en que hemos vivido. Ahora bien, fíjese, ¿usted cree que pueda haber posibilidades de que puedan tumbar a un país que está entregado y que está verdaderamente concientizado en que hoy en día Venezuela cuenta con nosotros, con los venezolanos? Nosotros no contamos con más nadie, sino con la fuerza de la sociedad civil venezolana. ¿Usted cree que no podamos llegar nosotros a poder controlar verdaderamente que se hagan las cosas como es debido, ejerciendo la presión como ciudadanos para que todo esto se lleve a cabo y que todos estos cabecillas, porque sabemos que tenemos un gobierno con 1000 cabezas que se rasparon a la principal, pero quedan 1000 cabezas más por descabezar, valga la redundancia, y que Estados Unidos nos siga a nosotros apoyando y ayudando como nos han venido ayudando en que estas 10 o 20 cabezas que todavía controlan esa parte policial, militar, sean descabezadas, ya que varios de ellos tienen inclusive recompensas por sus cabezas. Entonces, mi pregunta es esa, ¿podremos nosotros llegar a unas elecciones el primer domingo de diciembre como han sido siempre nuestras elecciones en Venezuela? Gracias por dejarme participar y buenas noches para usted y para todos los presentes. Bueno, con esta respuesta cierra porque nos pasamos los 5 minutos. A ver, José, sería fenomenal que sean los venezolanos los que decidan directamente, pero tomando en cuenta que nosotros tenemos allí a los carteles de la droga, a las mafias del negocio ilícito, que no quieren perder el territorio conquistado, pues hoy en día la violencia está medianamente controlada, pero no están dadas las condiciones para suplantar, es decir, para sacar y recuperar el territorio de la mafia. No sé si propusiste que esas 20 cabezas agarre un avión Marco Rubio o el Pete Hexen y vaya y se las meta en un avión y se las traiga. No sé si es esa la propuesta, pero si es esa, eso no puede ocurrir, ¿ok? No puede ocurrir porque no hay todavía el control para evitar que haya caos. Todo el mundo aspira y sueña, obviamente yo también,
que haya elecciones el 1 de enero, como el 1 de diciembre o el día que se requiera, pero si negamos la realidad que hay, y es que no hay un padrón electoral, volvemos a lo mismo, y el control lo tiene el régimen, no los ciudadanos, pues el resultado nos puede llevar otra vez al día cero, es decir, empezar de cero. ¿Por qué? Porque no están dadas las condiciones. Que nunca van a estar dadas las condiciones porque siempre van a estar allí. No, yo siento que es la primera vez que se plantea un programa de transición que puede conllevar a romper la dinámica criminal de este sistema. Pero como estamos apurando y queremos todo rápido, bueno, podemos ensayar esa opción, es decir, que la propuesta de los Estados Unidos se elimine y el grueso de los venezolanos haga lo que se cree conveniente, que es hacer elecciones sin que se haya cumplido la etapa. Y bueno, vamos a ver cuál es el resultado, ¿no? O sea, también puede pasar eso, porque los Estados Unidos no la puede imponer, aunque lo puede hacer, pero no sé si lo va a imponer. Pero podemos decirle a los Estados Unidos, mire señor, muchas gracias por esto, nosotros queremos ya y vamos con nuestro Elvis amoroso para allá a hacer las elecciones, hacemos las elecciones ya y nosotros vamos a ganar porque nosotros somos la mayoría y los carteles no van a quemar, no va a haber dinero proveniente de la industria criminal para pagar campañas, para pagar votos, para nada de eso, ¿ok? No, eso lo vamos a manejar nosotros y ustedes se largan porque nosotros tenemos la capacidad para manejar nosotros nuestros propios problemas y ustedes se largan. Eso es una opción que hay, José, porque los Estados Unidos está aplicando una solución, que no es esa que tú estás planteando. Pero si no la queremos también, ¿ok? Se puede abortar ese plan. Lo que no sabemos es el resultado, ni con la de los Estados Unidos ni con la que plantea José. Ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque ahí el territorio no opera como nosotros quisiéramos, porque el territorio fue copado por el crimen organizado y por las organizaciones criminales que no están dispuestos a entregar sus espacios a cualquiera que no esté coincidiendo con ellos. Igualmente como en México, por ejemplo. En México el que quiere ser presidente tiene que calarse el crimen organizado transnacional, porque lo contrario es neutralizado. Y en México, déjenme decirles que no van ni por la mitad de lo que hemos llegado en Venezuela. Y dale que aquí hay criminales en el poder, pero podemos irnos por esa opción. Bueno, en mi caso yo no la comparto, yo prefiero que se limpie el espacio, se aclare el panorama y después ir por seguro. Pero hay gente que quiere ya y también se puede hacer ya, claro. Salgan todos a protestar y a tirarse plomo en la calle y va a haber unas elecciones. Pero no sabemos qué resultado va a salir de eso, porque el crimen organizado tiene todavía el poder en Venezuela, como lo tiene aquí donde yo me encuentro en estos momentos, como lo tiene en muchos otros lugares. Y los Estados Unidos no puede controlar todas esas organizaciones criminales para imponer o hacer que se diga, bueno, ya hoy va a haber la elección y ya lo hacemos ya. Pero se puede hacer, porque Trump no es el dueño del mundo ni el dueño de Venezuela, se puede hacer. Los venezolanos, el grueso, si se puede implementar esa vía, lo pueden hacer. Lo que no sé es el resultado que vaya a tener. O sea, yo no comparto el empujar directamente y levantar la manta en este instante, porque el control lo tienen los carteles y no nosotros. Pero se puede hacer, como dice José, ya. Y los venezolanos sí pueden, bueno, puede probarse esa opción. Y puede darse la trastada o se puede ganar, qué sé yo. Es como una especie de lotería, ¿no? Pero el sistema y las dinámicas del sistema todavía están prácticamente intactas, porque sacaron a 2 piezas y dejaron los otros, ¿no? Y dejaron los otros porque no los pueden matar a todos. Y como dice José, o sea, no pueden mandar y recogerlos a todos completicos, ni 20 ni 30, porque no son 20 cabezas ni 30 cabezas. Son muchas más cabezas, porque están engranadas dentro de la economía ilegal y los carteles. Pero esa opción también es posible, José, no se puede negar. Todo está sobre la mesa, ¿no? Y aquí nadie sabe cómo va a terminar esta historia. El hecho de que se esté tratando de hacer una especie de transición controlada no significa que los Estados Unidos vaya a lograr una transición controlada. Está en estos momentos con la mejor voluntad para hacerlo,
pero si el grueso, la mayoría no lo quiere, puede echar a los gringos, como quien dice, y hacerlo a otra forma, o sea, con otro proyecto. Lo que no sé es cómo va a quedar la historia, ¿no? La historia está por escribirse. Bueno, quiero aprovechar, porque ahora sí me voy, me muero de hambre. Anteriormente, nuestra última conversa era mi preciosa Golden Retriever, pero hoy mi Golden Retriever no está conmigo, pero sí que me tengo que retirar. Entonces les quiero agradecer a todos por habernos escuchado. No nos escuchamos mucho, me hubiese gustado escucharlos más, No, pero pero siempre hay oportunidad para que volvamos a conversar sobre este tema y otros. Les voy a hacer llegar con Elizabeth y el grupo tan maravilloso de este espacio para que escuchen a los expertos y vean los tiempos que ellos van a poner. Y bueno, yo creo que llegó el momento de escuchar a los que saben, ¿no? O sea, los que saben del sistema electoral para que no vayamos a poner la torta, ¿vale? Para que ujú. salgamos bien en este ensayo que estamos haciendo. Marco Rubio dijo, estamos tratando de romper una dinámica y abrir una puertecita. Cuando se agarró a Maduro, se abrió esa puertecita, pero no sabemos cómo ese sistema va a responder, porque si hay algo en lo que son efectivos los criminales es en generar una respuesta o una contrarrespuesta cuando se sienten amenazados, y es ahí donde estamos en estos momentos. Gracias. Débora, te dejo a ti para que despides una sola. Sí, bueno, esta ha sido una noche de verdad estupenda, aleccionadora. Tenemos que ver las cosas con calma y, y sí, ponernos la templanza, la templanza para llegar al final de nuestro camino, este, y a un destino que todos queremos, que es la libertad de Venezuela. Gracias, Maybor. Te apreciamos enormemente. Esperamos tenerte de nuevo, y vamos a hacer esa promoción para los espacios que vas a crear y vamos a estar muy atentos. Un millón de gracias, amigos. Gracias por estar en esta Venezuela Late. Y bueno, nos vemos en las calles de X. Buenas noches a Gracias. todos. Feliz noche a todos, bendiciones. Amén. Igual.